fármaco antagonista bloquea el receptor, por lo tanto inhibe la actividad celular. Pero en este quehacer existen fenómenos, ¿ya?, farmacodinámicos llamados tolerancia y la taquifilaxia, que vamos a hacer énfasis en la clase. Cuando hablamos de tolerancia, entonces hablamos pues sobre un efecto que ocurre a largo plazo, ¿no? Bien. Y que va a depender pues de la administración de las dosis que se van dando pues en un mismo resultado a largo tiempo. Cuando hablamos en cambio de taquifilaxia, hablamos de un efecto de un momento esporádico, ¿no? Cuando hay una dosis que puede ser sucesiva o también por intervalos breves. No se puede determinar con exactitud. Entonces, la farmacodinamia, ¿no?, es un estudio, ¿no?, recordemos, de estos efectos bioquímicos, fisiológicos, ¿no? Tenemos el sustrato, el receptor, y conducen a efectos observados en medicamentos. La tolerancia, desde el punto de vista farmacodinámico, entonces será una reacción, ¿no?, frecuente al consumo pues, de una misma droga. Y esto provoca una reducción de la acción de la droga después de la administración de repetidas veces. Entonces, esta pérdida progresiva de los efectos del fármaco con una droga, ¿no?, obliga pues a un aumento de la dosis. Y a eso le llamamos tolerancia. Y hay tipos, ¿no? Farmacodinámica, farmacocinética, ¿no? Farmacodinámica cuando las consecuencias de estos cambios adaptativos son de la célula, y farmacocinética cuando ocurre por inducción enzimática. Entonces allí también, ¿no?, hay innata, adquirida, ¿no?, aguda, invertida, cruzada, ¿no? Por ejemplo, la innata, cuando existe pues sensibilidad, se administra, por ejemplo, por primera vez, ¿no? A veces muchos pacientes no sabemos que somos alérgicos, por ejemplo, a determinados medicamentos. O la adquirida, cuando se clasifica pues en farmacocinética, farmacodinámica y aprendida. Entonces, estas tolerancias explican los cambios de distribución o metabolismo de los fármacos después de la administración repetida, ¿no? Entonces, tiene lugar cambios adaptativos en los sistemas biológicos afectados por la sustancia. Igual en la tolerancia aprendida, que es la reducción de los efectos de un fármaco, ¿no? Dentro de este tipo de tolerancia se observa pues, la tolerancia del comportamiento, ¿no?, con un caso especial, la tolerancia condicional. Y así tenemos la tolerancia aguda, que se refiere, ejemplo, no al consumo de una droga en una fiesta, ¿no? Ocasional, ¿no? Consumí marihuana, éxtasis, no sé, pues hachís. Tolerancia invertida, ¿no?, es cuando se trata de un incremento de una reacción original, de una repetición de la misma dosis del estimulante. O sea, ya te gustó, entonces, ya vamos a probar un poquito más, ¿no? ¿Qué sucede? La tolerancia cruzada puede ser, por ejemplo, cuando el uso repetido de una sustancia, ¿ya?, hay una determinada, pues, tolerancia, ¿ya?, sino que también hay una procesos de desintoxicación, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un lavado gástrico, ¿no? A veces pacientes se quieren suicidar o bueno, ¿no?, bloqueamos, por ejemplo, órganos fosforados con atropina, ¿no? Y la taquifilaxia, por el otro lado, ya es la administración de una dosis sucesiva, ¿no?, de una droga, ¿ya?, y las respuestas son progresivamente menores. O sea, cada vez que se va, como se dice, dando, llega un punto pues que ya el fármaco comienza pues a perder, ¿no?, a perder su contexto, ¿ya? Y comienza pues el tema pues de que a dosis menores hay una tolerancia menor. Entonces la taquifilaxia, a diferencia de la tolerancia, ¿no?, es que cuando se puede incrementar, elevar esta dosis del fármaco, ¿no?, en la taquifilaxia, el efecto farmacológico disminuido no logra superar el incremento de la dosis. Entonces, esto se da a veces, ¿no?, cuando
tenemos pacientes crónicos, ¿no? Que toman pues pastillas, ¿no? Para la hipertensión, para la diabetes, para la artrosis, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Toman, pues tienen toda una botica en su velador, ¿no? Los abuelitos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Entonces, la taquifilaxia, en términos prácticos, es un fenómeno de tolerancia de acción de un fármaco, ¿no? Que puede ser aguda o rápida, ¿no? Solamente causada por la exposición prolongada, ¿no? Además, también es conocida con otros nombres, ¿no? También le llaman desensibilización, ¿no? También es conocida como falta de respuesta, ¿no? También es conocido también, ¿no? Como falta de respuesta o regulación descendente, ¿no? Las causas. ¿Qué cosa ocasiona todo esto, no? Bueno, en realidad, pues, hay varias, ¿no? Modificación estructural, por ejemplo, los receptores, que los receptores no están regulando bien los estos eventos bioquímicos, ¿no? Entonces, como una respuesta homostática, que hay un estímulo excesivo que va a producir un cambio de configuración del receptor. Esto provoca una incapacidad, ¿no? De formar un complejo agonista-receptor, ¿no? Entonces, hay una fosforilación de receptores, ¿ya? En el cual pues, hay una cascada de un segundo mensajero. O sea, todos estos eventos, ¿no? La disminución de la cantidad de los receptores, ¿no? A veces en exceso pasan al interior de la membrana, ¿no? Al existir una menor cantidad de receptores en la superficie, entonces hay menos capacidad que se acoplen con los agonistas a las dosis administradas, ¿no? Para lograr las concentraciones plasmáticas necesarias, ¿no? El aumento de la degradación metabólica, ¿no? Cuando a la misma dosis de fármaco de una concentración plasmática, ¿no? Descendente, ¿ya? Entonces va a haber un aumento de degradación, ¿no? Al metabolarse más rápido, las concentraciones plasmáticas disminuyen progresivamente. Y por lo tanto, la velocidad de reposición al recibir dosis iguales no logra compensar, ¿no? O sea, esto sucede, por ejemplo, cuando consumimos grandes cantidades de glucosa, por ejemplo, ¿no? Se metaboliza el glucógeno, otro se almacena, ¿ya? Y se metaboliza pues en el hígado, ¿no? Algunos síntomas de la taquifilaxia, por lo tanto, no se ha descrito pues cuadros de abstinencia, a pesar de que continúa la administración, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque justamente en estos estados de abstinencia es que muchas personas de mal vivir cometen sus fechorías, ¿no? Uy, estaba borracho, dice, estaba drogado, ¿no? Comienzan pues una sarta de cosas que día a día vemos en los noticieros, ¿no? Todos los días. Entonces, ya, vemos pues los fármacos por el lado, como se dice, por el lado amable, ¿ya? Y decir pues que los agonistas entonces activan el receptor, emite una señal, por lo tanto se une, entonces hay más señales, pues, ¿no? Agonistas, efectos. Antagonistas, no pasa nada, ¿no? Bloquea, no se activa la generación, por lo tanto, pues, ¿no? Hay una señal que interfiere con la capacidad para activar el celular, ¿no? Entonces, esto es importante porque definitivamente tanto el agonismo y el antagonismo es parte de la farmacodinámica, ¿no? Va desde el conocimiento, el cambio conformacional, la traducción de la señal, la acción y la respuesta, ¿no? Dicho de otra manera, antes del fármaco, ¿no? La efectividad es normal. Un agonista, hay una actividad celular potenciada, no porque hay un agonista. Con un antagonista, si un receptor, la actividad celular está bloqueada. Entonces, esto yo creo que ya está bien cimentado porque hemos incluso hecho hincapié en laboratorio, hemos visto agonismo, sinergismo,
¿no? Entonces, yo creo que estos conceptos han quedado bien clavados, ¿no? Y para muestra, ¿no? Tenemos acá una fibra sináptica y presináptica, y vemos los efectos pues agonistas por un lado y los efectos antagonistas por el otro. ¿Qué más? ¿No? Ya el antagonismo pues farmacodinámico, ¿no? Ya, entonces hablamos pues del sitio de acción, ¿no? Del agonista y el antagonista según su propio receptor, ¿no? Dice que se puede ser competitivo o no competitivo, ¿no? Competitivo cuando la unión al agonista se realiza exactamente en el mismo lugar, ¿ya? Y compite pues por la disminución del tono, ¿no? del receptor, ¿no? Puede disminuir el tono muscular o aumentar, ¿no? Y no competitivo, el antagonista se une al lugar muy relacionado con el receptor, ¿no? ¿Ya? Y no es punto de unión del agonista, ¿no? Pero hay un bloque de la transmisión neuromuscular, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Eso lo hemos visto también en el laboratorio, ¿ya? Entonces, agonismo por un ligando que acciona el receptor, ¿no? Resulta una respuesta biológica, ¿no? Antagonismo, fármaco que tiene afinidad por el receptor, pero no hay actividad intrínseca, ¿no? Por eso llamamos antagonistas, ¿no? Que se une al receptor de un ligando endógeno que se estabiliza el receptor y se confirma, ¿no? Ahí tenemos los agonistas, pero también hay agonistas parciales, ¿no? Que solo desencadenan una respuesta submáxima, ¿no? Ahí está. Tenemos la acción de los receptores ocupados y su concentración, la activación constitutiva del receptor y sus inversos, ¿no? Vemos también por acá ya vemos esto, ¿no? Que como los agonistas inversos también consideran la eficacia negativa, ¿no? De los fármacos. Agonismo sesgado también hay, ¿no? También receptores que se acoplan al sistema, ¿no? Pero el segundo mensajero son capaces de hacerlo pues con una vía efectora, ¿no? Dando lugar a dos o más respuestas simultáneas, ¿no? Entonces, este agonismo sesgado se ha convertido pues, en un concepto muy importante en la farmacología, ¿no? Que hay, pues, por ejemplo, implicancia, ¿no? En lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? La traducción de las señales que tiene que sufrir, ¿no? Cuando se activa un receptor, por ejemplo, un agonista del médico beta, ¿no? En la musculatura lisa, ¿no? En la contracción miocárdica, ¿no? Se ha definido bien claro, y fíjense paso a paso todo el mecanismo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Considerar el agonismo parcial o inverso, ¿no? Que también se habla pues cuando posee afinidad, ¿no? Y después una respuesta menor, ¿no? Que el agonista puro. El inverso, ¿no? Se une al mismo receptor, pero induce una respuesta pues opuesta al agonista, ¿no? Ahorita no hablo de agonistas. Entonces el antagonista, el opuesto, ¿no? Crecen, oponen, no existe una molécula presente, poseen afinidad al receptor, pero son incapaces de producir respuesta, ¿no? Entonces los antagonistas, ¿no? Se basan en los receptores, ¿no? De nuevo, se impide que estos agonistas, ¿no? Se unan a los receptores y se activan, o sea, los bloquean, ¿no? Por ejemplo, pues cuando tenemos una intoxicación por guanos fosforados, ¿no? Tenemos el antagonista inmediato, ¿no? Sería pues la atropina, ¿no? Entonces la atropina cubre estos receptores muscarínicos y nicotínicos, potencia la acetilcolinesterasa, entonces se degrada, ¿no? El radical carboxilo, ¿no? De los órganos fosforados, y entonces se libera como agua, ¿no? Y entonces pues vamos a ver un tipo de antagonista químico, por ejemplo, ahí, ¿no?
Ahora, acá hay competitivos y no competitivos, porque evitan que el agonista se active en los receptores de unión en el efecto, ¿no? Y también agonistas totales, ¿no? Y por ejemplo, ahí está el receptor de GABA, ¿no? Benzodiazepinas, ¿no? Que permiten el ingreso del ion cloro, ¿no? Por eso siempre se le ha hablado de esto. Entonces, los antagonistas competitivos de los receptores se unen, pero no los activan, como ven en la figura, impidiendo pues que se activen, ¿ya? En cambio, el agonista competitivo actúa en forma reversible, ¿no? Formando un complejo que no desencadena ninguna respuesta, ¿no? Ahí está, se une al receptor con alta afinidad, se une al mismo receptor de forma reversible, interviene como el agonista, ¿ya? Y su receptor del estado inerte. Ahí tenemos la ecuación, ¿no? La concentración necesaria del agonista para producir un efecto es determinado por la concentración fija de los antagonismos. O sea, se requiere que la concentración del agonista tiene que ser directamente proporcional con la concentración fija, ¿ya? Para producir un efecto, ¿no? Esa es una fórmula. Los antagonistas competitivos, ¿no? Producen un aumento en la concentración del agonista, ¿ya? Esto hace una curva que se desplace a la derecha, por ejemplo, ¿no? También existe el antagonismo farmacológico, ¿no? Entonces, el antagonista farmacológico, ¿ya? Vemos que es competitivo o remontable, o no competitivo o no remontable, ¿no? Entonces hablamos cuando el fármaco tiene afinidad, pero carece de actividad intrínseca, ¿no? O sea, la eficacia para activar un receptor no se activa, ¿no? Y no competitivo, ¿no? Cuando el inhibidor o antagonista no actúa en el mismo receptor, pero sí en otro, ¿no? Próximamente disminuye la actividad intrínseca del agonista, por ejemplo, la noradrenalina con la papaverina, ¿no? Ahí tenemos el gráfico de la isoprenilina y el propranolol, por ejemplo, ¿no? Irreversibles, ¿no? Competitivo surge pues que un fármaco posee muchos grupos reactivos. ¿Ya? Ahora, también, ¿no? Se utiliza fundamentalmente por medios experimentales para investigar el funcionamiento de los receptores, ¿no? Entonces, es importante entender todos estos mecanismos, ¿ya? Y en ese sentido entenderemos pues que los antagonistas se unen en forma irreversible por medio de enlace covalente al receptor, ¿no? Y los agonistas irreversibles presentan ventajas y desventajas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Su administración disminuye con la presión sanguínea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Su capacidad de fármaco, ¿no? De prevenir respuestas de concentraciones altas y variables, lo que nos brinda una ventaja terapéutica. La desventaja es que el caso sería una sobredosis, ¿no? Eso sería otro caso, ¿no? El antagonismo irreversible, ya está pues en este caso, ¿no? También irreversible o reversible, ¿no? Es mucho más frecuente ser reversible, ¿no? Es raro ser irreversible. ¿Qué más? Tenemos acá los gráficos. A ver. El antagonismo competitivo reversible, ¿no? Los agonistas parciales que producen respuesta menor al GABA, ¿no? A los agonistas parcial, los antagonistas parciales, ¿no? Que producen curvas de concentración, ¿ya? Muchos fármacos llegan.
¿Qué más? A ver. Entonces, ya se observa que el agonista inverso ya es cuando pues hay un fenómeno de ciertos fármacos ya, en la cual pues hay una desactivación del receptor, ¿no? Es una acción contraria, por ejemplo, ¿no? Están los antagonistas, perfecto. Entonces es cuando hay poca afinidad, entonces, ¿no? Ya hemos hablado. Y esto puede ser ya de forma competitiva, no competitiva, reversible, no reversible, ¿no? Entonces se clasifican, ¿no? Químico, por ahí competitividad química, ¿no? Entre moléculas, fisiológico, ¿no? Porque hay sustancias que tienen acciones opuestas, ¿no? Pero por mecanismos diferentes se unen a diferentes receptores. Y también hay un antagonismo farmacológico que se da entre fármacos. Pero existen también otros tipos de antagonismo, ¿no? Funcional, químico, ¿no? ¿Ya? Hablamos pues que ejerce un efecto, por ejemplo, funcional opuesto, ¿no? Le doy histamina, entonces produce broncoconstricción, ¿no? Broncoespasmo. Entonces le doy epinefrina, le produce broncodilatación, ¿no? Ese es un ejemplo funcional. Químico, por ejemplo, interacción electrostática entre la protamina sulfato y la heparina, ¿no? Que es un anticoagulante, ¿no? ¿Qué más? El antagonista químico, ¿no? Finalmente. ¿Ya? Entonces, vemos entonces que en el antagonista químico, ¿ya? Vamos a ver básicamente, ¿ya? Cuando hay dos fármacos que interactúan, ¿ya? Y forman un compuesto inactivo, ¿no? Menos tóxico, por ejemplo, quelantes, ¿no? Absorción, neutralización ácido-base, por ejemplo, cuando consumimos, ¿no? Una milanta, ¿no? Un hidróxido de aluminio, ¿no? Una inactivación de glucosa por los cianuros, por ejemplo. Ahí tenemos, ¿ves? Quelantes secuestra metales, absorción, carbono, ¿no? Carbono activado, ¿no? Neutralización según el pH, precipitación según la sustancia insoluble que se forma, etc. Y el antagonista fisiológico. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando actúa en un receptor independiente de sus efectos, ¿no? El ejemplo clásico es la epinefrina con histamina, ¿no? Entonces la histamina se une a receptores H1, ¿no? Del músculo bronquial y produce, pues, ¿no? La broncoconstricción, ¿no? Y entonces la epinefrina, ¿no? El salbutamol actúa en los beta-2 adrenérgicos del músculo liso bronquial y provoca, pues, la relajación, ¿no? Es el antagonista, pues, funcional fisiológico. El farmacológico, ¿no? El farmacocinético definido, pues, ya por la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y el farmacodinámico por el sitio de acción, el tiempo de duración, su eficacia y la ocupación de los receptores, ¿no? El antagonismo farmacocinético depende del otro, ¿no? De su absorción, ¿ya? Otra forma de antagonismo farmacológico, tenemos, pues, las interacciones inhibidoras de los fármacos, ¿no? Antagonista químico, farmacocinético, fisiológico, ¿no? Y cada uno de estos, ¿no? Dan, pues, al sinergismo, ¿no? Entonces el sinergismo es cuando unimos esfuerzos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, trabajan sinérgicamente para presentar su informe, ¿no? Unen esfuerzos, ¿no? Y presentan sus informes, hacen sus tareas en grupo, ¿no? Entonces el sinergismo en farmacología es algo similar, ¿no?
se une A y B, ya, y juntos, ¿no? La suma van a dar un efecto superior, ¿no? Cuando se administra por separado, ¿no? Entonces, en ese sinergismo hay pues de adición, de sinergismo, de potenciación, de antagonismo, ¿no? Por ejemplo, hay a veces, digamos, sorpresas, ¿no? De sus efectos que hemos estado viendo, ¿no? En el laboratorio. Entonces, el sinergismo aumenta la acción de un medicamento. O sea, ¿para qué nosotros hacemos fármacos sinérgicos? Para disminuir las dosis, ¿no? Para que sea menos tóxico, menos cantidad de fármacos. Entonces, para eso hacemos, ¿no? Por ejemplo, un efecto sinérgico es, por ejemplo, el Bactrim, ¿no? Que es la unión de un bactericida y un bacteriostático, ¿no? El sulfamethoxazol con el timetopin, ¿no? Entonces, ese es el modelo clásico de sinergia antibiótica, ¿no? Que da lugar, ¿no? Que trabajan muy bien. Entonces, esta interacción farmacodinámica, dada por el aumento cuantitativo pues, de esta acción farmacológica, ¿no? Por administración simultánea por otra. Entonces, aquí hay relación entre la afinidad del fármaco-receptor, ¿no? Que da una respuesta máxima, tipos, sumación, potenciación, sensibilización, ¿no? El proceso del sinergismo, las dosificaciones, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, del insecticida, ¿no? Con el butóxido de piperonio, que también es otro sinergizante, o sea, potencia el efecto, ¿no? De una sustancia que se ve favorecida por otra, ¿no? Cuando vimos el experimento, ¿no? de la histamina con acetilcolina fue, ¿cierto? ¿No? Con acetilcolina, que potenció el efecto, ¿no? Entonces el sinergismo es de gran importancia terapéutica porque se logra producir mayores efectos, ¿no? En quimioterapia, por ejemplo, se utiliza mucho sinergismo porque se combinan muchos medicamentos en dosis menores para así disminuir los efectos adversos de los neurotóxicos, ¿no? Administrados a dosis mayores. Hay sinergismo de sumación, potenciación, ¿no? Facilitación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del sinergismo? Nos permite trabajar con dosis menores en fármacos. Pueden disminuirse y evitarse estos efectos secundarios colaterales, ¿no? De los fármacos al administrar dosis menores. Ya, y finalmente, pues, ¿no? Puede aliviar rápidamente el inicio y prolongarse los efectos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando asociamos el efecto de acción rápida de otro provocado con otro, ¿no? Y así prolongamos su efecto. El concepto de sinergismo de suma es lo contrario del antagonista, ¿no? Es decir, aquí sí se da un aumento de la acción del fármaco cuando se administra, ¿no? Usados simultáneamente, ¿no? Entonces, hablamos de dos fármacos, ¿no? De similar actividad, ya, entonces, ya, sería, pues, para conseguir, por ejemplo, lo que sucede, ¿no? A veces estamos constipados con gripe, vamos a la botica y encontramos el Tristan, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Paracetamol, aspirina, ¿no? Entonces, eso también es. Pero la gran pregunta es, estos fármacos que trabajan juntos, porque hay muchos fármacos que trabajan juntos, a la larga van bien al ser humano. Entonces faltan estudios antihipertensivos, ¿no? Los antipsicóticos, los anticolinérgicos, ¿no? En realidad, pues, esto es un campo virgen todavía por investigar, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Bloqueantes neuromusculares, los fármacos, ¿no? Bloqueadores agonistas beta, acción del sistema nervioso central, el alcohol histamínico, los nefrotóxicos, los antibióticos aminoglucósidos, asociación de macrólidos, ¿no? También que podemos integrar los QT, suplementos de potasio, ¿no?
Y, y bueno, y por ende, pues se da todos estos cambios. Muy bien, jóvenes, ya hasta aquí entra nuestro primer parcial. Ya espero pues que haya sido de su agrado. Y ahora sí, comenzamos a pasar lista delegada de la 1 a 2 a 3, de ahí B1, B2, B3, luego C1 y C3. Adelante, vamos, delegados. Adelante, A1. ¿Hay alguien A1? A2. A3. A2, doctor. Ya, a ver, comenzamos A2, vamos. Ambrosio Pagán Ariana. Presente, compañera, buenas noches. Buenas noches. Cárdenas Cuchula Gabriela. Cárdenas Cuchula Gabriela. Guamán Belis Jocelyn. Ya, compañera. Presente, Guamán Belis Fabián. Jocelyn. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Néstor Espoma Kaori. Néstor Espoma Kaori. Habla. Paitán. ¿Está presente? Ya. Paitán Guamán Yamile. Paitán Guamán Yamile. Quinte Ruth. Presente, compañera, buenas noches. Buenas noches. Presente, Rivera Arturo. Quinte. Sí, ya. Rivera Carguancho Arturo Rafael. Rivera Rojas Ninamango Pablo. Rojas Ninamango Pablo. Salvatierra Espinosa Kelly. Salvatierra Espinosa Kelly. Villar Justano Geraldi. Presente, delegada, buenas noches. Buenas noches. Yarupaita Rivera Diego. Presente, compañera, buenas noches. Ya, doctor, eso sería todo por el A2. A3, A1. Doctor, buenas noches. Chicos, buenas noches. Voy a llamar lista 3. ¿Quién falta? Voy a llamar lista de la 3, chicos. Es de la 1. Mi micro no valía. Después de mi compañera voy a llamar lista. Aliada Debra. Presente, Priscila, buenas noches, doctor. Noches, Anaya Nayeli. Presente, buenas noches. Bosa Braya. Presente, buenas noches. Buenas noches, Curisinche. Yo. Presente, Priscila, buenas noches. Buenas noches, Fernández Emily. Fernández Emily. Presente, buenas noches. Buenas noches, Hidalgo Karen. Presente, buenas noches. Buenas noches, López Camila. Presente, buenas noches. Buenas noches, Manyorita. Presente, delegado. Buenas noches, Medrano Carlos. Buenas noches, presente. Buenas Quispe Jesús. Presente, Priscila, buenas noches. Buenas noches, Robles Víctor. Presente, buenas noches. Buenas noches. Eso sería todo. Margarita
Anita, ¿qué grupo es? A1, claro, ¿no? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿qué grupo es? Doctor, A1, doctor, lo que pasa es que mi micro no valía. No sé si podría No te pasar. preocupes, pasa lista. Cáceres, Amaro, Amelia, Danitza. Presente, buenas noches. Buenas noches. Carlos, Landeo, Mayra, Araceli. Presente, Margarita. Buenas noches. Buenas noches. González Pérez, Víctor, Raúl. Presente, buenas noches. Buenas noches. Woman Álvarez, Luis Jeffer. Woman Álvarez, Luis Jeffer. Woman de la Cruz, Karina Luz de Jesús. Guaro Panaifo, Gracie. Presente, Margarita. Guayánica. Buenas noches. Guayánica y abajo, José Kevin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Malca Sotelo Gerard. Presente, Margarita. Onceva y Ruti Ángela Milagros. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pajuela Iván Lucero. Presente, buenas noches, Margarita. Buenas noches. Paulina Tío Dayana. Presente, Margarita, buenas noches. Buenas noches. Una Guamani Britney. Presente, Margarita, buenas noches. Buenas noches. Eso es todo, doctor. Chicos, buenas noches. Voy a llamar al B1. Atentos, por favor. Ángeles Aranda Elizabeth Vanessa. Buenas noches, Adriana, presente. Buenas noches. Bosa Condor y Karen Sayuri. Buenas noches, Adriana, presente. Buenas noches. Bruno Camposano Datalis. Sí está presente, Adriana. Está prendiendo su micro, pero parece que no se le escucha. Ah, ya. Ok. Cayupe Belis Milvia. Sí está presente. Presente, Adriana, buenas noches. Buenas noches. Figueroa Zamudio. Está justificado. Poma Arroyo Fernando. Presente. Buenas noches. Presente. Ramírez Morales Isaac. Presente, Adriana, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Morales José. Presente, Adriana, buenas noches. Buenas noches. Muñoz Churampi Yomara. Presente, Adriana, buenas noches. Buenas noches. Tixe Miranda Nicole Dayan. Buenas noches, delegada, presente. Buenas noches. Torres Soto Diego. Presente, Adriana. Buenas noches. Buenas noches. Listo, B1. Adriana, buenas noches. A mí no me llamaste, Adriana, pero estoy presente. Cañariana. Ya, Vic, lo siento, disculpa, ya, ahorita te considero. Ok, buenas noches. ¿Se me escucha? Voy a pasar asistencia de B3. Sí, se te escucha. Gracias.